Tiene la palabra el representante del Consejo de la Juventud del Principado de Asturias. Señorías, señores y señoras comparecientes, muy buenos días. Soy Marcelino Sánchez Álvarez, presidente del Consejo de la Juventud del Principado de Asturias. Como presidente del Consejo de la Juventud, quiero agradecer a los distintos grupos parlamentarios que hayan solicitado comparecencia de este organismo público para informar sobre el proyecto de presupuestos para el año 2015. Como viene siendo habitual en las comparecencias de presupuestos, y puesto que somos muchos los comparecientes, centraré mi breve intervención en los aspectos referidos a las políticas de juventud, entendiendo que están presentes voces más autorizadas para valorar otros aspectos del presupuesto que, sin duda, también afectan a la población joven asturiana. Si en su día celebrábamos una reivindicación histórica de que desde el Consejo de la Juventud, como era que las políticas de juventud estuvieran adscritas a la Consejería de Presidencia, hoy, sin embargo, no podemos decir que el presupuesto de la Dirección General encargada de desarrollar dichas políticas, nos referimos a la Dirección General del Instituto Asturiano de la Mujer y Políticas de Juventud, esté ni mucho menos a la altura de las necesidades. El Consejo de la Juventud y las organizaciones juveniles asturianas seguimos siendo conscientes de la difícil situación económica en la que nos encontramos y que las restricciones presupuestarias afectan a todos los ámbitos de la Administración autonómica, pero también podemos afirmar que las políticas juveniles han sufrido recortes drásticos en los últimos años. El programa 323A, Actividades y Servicios de la Juventud, dispone de un presupuesto que en ningún caso permite desarrollar muchas de las medidas contenidas en el Libro Blanco de la Juventud para el Principado de Asturias, medidas que fueron consensuadas en su día y en plena crisis con el movimiento asociativo juvenil asturiano. Unas pocas pueden estar recogidas en otros programas del presupuesto, pero las relacionadas en particular con la promoción de la participación y el asociacionismo juvenil en ningún caso se pueden poner en práctica disponiendo únicamente de 90.000 euros para subvenciones a todas las asociaciones juveniles y prestadoras de servicios a la juventud en Asturias. Por ponerles solo un ejemplo de los muchos y buenos proyectos que en el año 2014, el presente año, con la misma cuantía de este proyecto de presupuesto, quedaron sin financiación en la convocatoria de subvenciones por escasez de crédito disponible, tenemos el llamado Empléate 4x4 de la Fundación Jóvenes Empresarios, que ha logrado poner en contacto a centenares de jóvenes profesionales asturianos que buscan de empleo con emprendedores y empresas. Pues este año ese programa no ha recibido ni un solo euro de financiación. Por ello solicitamos a los grupos parlamentarios que en la tramitación de este presupuesto realicen un esfuerzo para consensuar un incremento de la partida presupuestaria 48-40-41, promoción del asociacionismo juvenil. La aprobación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local ha generado mucha incertidumbre sobre el futuro de las políticas de juventud en el ámbito municipal. Es por ello más importante que nunca garantizar en los presupuestos del Principado de Asturias una adecuada financiación a los convenios que se han firmado con los ayuntamientos asturianos para la atención y la promoción de la juventud. Proponemos, por ello, que para el año 2015 los grupos parlamentarios valoren la posibilidad de incrementar al menos un 10% las cuantías de los subconceptos que van del 46-40-51 al 46-40-92 a distintos ayuntamientos para la atención y promoción de la juventud y contra su exclusión social. Otra de las partidas presupuestarias dentro del programa 323A que creemos que debería incrementar es el subconcepto 48-40-62, premios y concursos para jóvenes artistas, ya que es necesario recuperar uno de los programas que más ha contribuido a fomentar la creación cultural y el apoyo a jóvenes artistas de distintas disciplinas. Nos referimos al programa Cultura Aquí. Con respecto al programa 323C, Consejo de la Juventud, debemos recordar que para el año 2015 nuestro presupuesto será casi idéntico al que realmente tuvimos en el 2014, puesto que pese a tener en los presupuestos prorrogados para el 2014 una asignación de 382.200 euros, se nos practicó por parte de la Consejería de Hacienda una retención de no disponibilidad en el mes de febrero por importe de 29.000 euros.
Pese a lo exiguo de nuestro presupuesto, intentaremos mantener todos los servicios que prestamos a las asociaciones y colectivos juveniles asturianos desde nuestro centro de recursos, así como respaldar diversas iniciativas que promocionen a las oficinas de información juvenil de los concejos asturianos. Hasta aquí les he citado algunas partidas presupuestarias que consideramos que deberían incrementarse para garantizar una adecuada prestación de servicios a la población juvenil, pero sin ninguna duda las consignaciones más importantes para la juventud asturiana son las que se encuentran respectivamente en la Consejería de Educación y en la Consejería de Empleo. Centrándonos en el ámbito del empleo juvenil, consideramos fundamental que el Gobierno del Principado de Asturias ponga en marcha todos los mecanismos a su alcance para paliar la sangrante situación del desempleo juvenil en Asturias. En este sentido, es imprescindible que se apliquen en su totalidad las medidas recogidas en el Plan de Empleo para las y los jóvenes 2013-2015 y que se ejecuten todas las partidas presupuestarias previstas en el año 2015. No menos importante es la puesta en marcha de la campaña informativa para dar a conocer a la juventud asturiana lo que es y cómo se puede beneficiar de la Garantía Juvenil Europea durante el año 2015. Cierta improvisación en la puesta en marcha de esta iniciativa, la descoordinación entre las diferentes administraciones, así como las dificultades en el proceso de inscripción en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil están haciendo que no llegue al número de jóvenes que sin duda podrían estar interesados e interesadas en recibir algún tipo de formación, prácticas o empleo antes de 4 meses tras inscribirse en el sistema. No nos podemos permitir perder ni un solo euro destinado a reducir nuestra tasa de paro juvenil. Nos ponemos a disposición de todos los grupos parlamentarios y del Gobierno para que esta iniciativa europea sea lo más fructífera posible para la juventud asturiana. Quedando a su total disposición, muchas gracias. Tiene la palabra el representante de la Federación de Asociaciones de Mayores del Principado de Asturias.